Vale familia, pues hoy estamos en el barrio de Chinatown, en la ciudad de Nueva York, y básicamente vamos a estar haciendo fotografías analógicas a personas por la calle. La modalidad de street, que es una modalidad que yo no conozco mucho, la he practicado alguna vez, pero no tanto como este hombre que tenemos por aquí, Souloner Younger. La puta casa. Así que nada, estamos preparados para ir a hacer unas cuantas fotos en cuanto ese tren se vaya. Vamos a estar disparando con varios carretes diferentes, algunos a blanco y negro, otros a color, y vamos a utilizar por un lado la Contax T2, sobre todo para este tipo de fotografía es muy importante que la cámara sea discreta, pequeña y que llame la atención lo menos posible. Y por otro lado, la Contax G2, menos discreta pero funciona. Para aquellos y aquellas que no conozcáis esta modalidad de fotografía, básicamente consiste en intentar fotografiar a personas en su entorno natural y haciendo actividades cotidianas. Vamos a utilizar ambos un 35 milímetros, que es un objetivo que realmente es un poquito angular, no llega realmente a tener mucho zoom, por lo que vamos a tener que acercarnos realmente a la gente para poder tomar fotografías como estas. ¿Tienes algún consejillo que darme, Soul? Tú mismo lo has dicho, tienes que acercarte a la gente y ya está. Y ser muy cara dura, Yo ¿no? suelo silbarles. O sea, no se me ha ocurrido cosa más ofensiva. Pero es un poco como me acerco a la situación y hago... Y le pillas justo la mirada. Y la mirada. Hoy somos cazadores de miradas, cazadores de rostros, así que vamos a darle caña, que no hay tiempo que perder. We will look to the guys from film stock. You have Cine Still, HP 5 to Portra 160. Vale, pues ya tenemos los carretes preparados, así que hora de preparar las cámaras porque va siendo hora de empezar a disparar. Primer turno de Soul. Sí, cuando quieras, brother. Vamos a ello. Creo que está fumando, que le voy a seguir un poco. A ver si me mira. No me ha mirado, no he hecho fotos. Vamos a buscar otra zona, que aquí hay mucho comercio y están todos con mascarilla y no me dice nada la mirada, entonces no veo la cara. Me quedaré en este callejón como 5 minutos, a veces hay que esperar más, pero me gusta la luz hacia arriba y las palomas van siempre por el cielo azul, así que voy a darle. Nice. ¿Tienes? Tope. La gente de Chinatown está un poco enfadada conmigo, la verdad. Ha habido un par de empujones, pero bueno, a mí me dan igual. Así que nada, va siendo hora de sacar mi bebecito y de empezar a darle caña yo también. Vamos a bajar para allá a ver qué hay. Esto da mucha vergüenza, ¿eh? Tengo que irme quitando la pena de encima. Calienta, calienta. Hay que ser un cara dura para hacer este tipo de fotografía. Tú la cara la tienes bastante dura, así que por eso se te da bien. Lo sé, lo sé. Ahí podemos ver un portillo acojonado. Hace frío, ¿eh? La madre que me parió. Muy invasivo. Sobre todo hay que jugar con la luz. Justo aquí que entra de esta manera, a ver si conseguimos pasar a alguien justo pasando por el rayo de luz. Oye, deja de mover el mobiliario urbano. Hay que adaptarlo un poco, si no, no queda bien el encuadre. Esto es irse moviendo, pillar el instante, seguir dándole caña. Donde suelen hacer partidas clandestinas, vemos que están a saco, así que voy a meterme dentro, esperemos no salir con una puñalada de este parque. Vamos a ver qué tal. Me quedo aquí. No, pero métete ahí. Yo te grabo a ti solo. Si me apuñalan, me pagas el seguro. Vemos que van fuertes los compañeros. Where are you from? We're from Barcelona. We are not doing anything wrong. ¿Es cosa mía o nos acaba de decir que este parque está liderado por los mob, por la mafia? Lo ha dicho, lo ha dicho. Mejor vámonos a otro sitio. Vale, pues no han tardado mucho en echarnos. La verdad que se han puesto un poco violentos. Evidentemente están haciendo puestas y no les gusta nada ser fotografiados. Aún así me ha dado tiempo de tomar unas cuantas fotitos.
Vale, pues un carrete menos y nos toca ir a otro barrio bastante conocido de aquí en Nueva York para empezar a disparar con otro un tanto diferente. Vale, pues hora de cambiar el carrete. En este caso vamos a colocar uno en blanco y negro, Ilford HP5. Tiene unos contrastes bastante chulos y que da un resultado bien chévere. Vale, pues ahora estamos en Williamsburg, el famoso barrio judío de Nueva York. Tenemos solamente una hora para hacer fotos porque el sol está empezando a bajar, lo cual nos da unas cuantas luces bastante bonitas, así que hay que aprovechar a hacer unas cuantas fotillos. Vamos a fuego, no hay tiempo que perder. ¿Lo ves, no? Sí, sí. Corre mazo. Y estando de viaje en Nueva York, el sponsor de este vídeo no podía ser otro que CyberGhost VPN, la mejor forma de mantenerte seguro en internet independientemente de dónde estés. VPN o red virtual privada. Básicamente es la forma de poder engañar a tu ordenador para conectarte a internet como si lo estuvieses haciendo desde otro país. ¿Y para qué sirve esto exactamente? Sirve para poder encriptar toda tu información y aparte poder desbloquear contenidos que de otra manera desde tu país no podrías ver. Otro uso muy habitual que se le suele dar es que dependiendo del país desde el cual os estéis conectando a internet, las operadoras aéreas, las aerolíneas, ofrecen un precio u otro a la hora de comprar unos billetes. De esta manera es muy probable que os podáis ahorrar unos cuantos euros, dólares, pesos o cual sea vuestra moneda si os conectáis desde un país diferente al que lo estáis haciendo. Básicamente podéis ir probando y ver realmente cuál es el país más económico desde el que comprar los billetes. Con una sola suscripción de CyberGhost os podéis conectar hasta en 7 dispositivos. Lo podéis utilizar en todos los sistemas operativos más utilizados como son Windows, Mac, iOS, Android, entre muchos otros, y de una forma extremadamente sencilla, con tan solo un clic. Y lo podéis obtener haciendo clic en el enlace que os dejo en la descripción. Tenéis 45 días para poder realizar un cashback en el caso de que no quedéis completamente satisfechos. Y si no te gusta, simplemente lo cancelas con un clic. Un vídeo haciendo fotografías en Nueva York sin pasarse al menos un momento por Times Square sería una falta de respeto. Aquí vamos a probar un carrete muy especial, que sobre todo destaca cuando hay luces muy fuertes y muy llamativas, y no hay mejor lugar para utilizarlo que este que tenemos por aquí. Vale, pues siguiente y último carrete, nada más y nada menos que CineSteel. Sacamos el carrete a blanco y negro y colocamos el nuevo, así que vamos a disparar un poco. Bueno, a ver, decir eso en Estados Unidos quizás no es la forma más apropiada de expresarse. Vamos a tomar unas pocas fotografías, ahora sí. Vale, pues la cosa es intentar encontrar entornos con luces que van a hacer que este carrete destaque muchísimo, así que vamos a ver qué encontramos. Es que no hay coche más neoyorquino que un coche de la policía de Nueva York. Al policía no sí le ha gustado mucho. Viene un policía en caballito, a ver si lo conseguimos pillar. ¡Qué lindo vehículo! Algún día tendré uno de esos. Probablemente no. Ni de coña. Fotito en Times Square completada. Va a ser tu turno, Soul. Vamos. Hay que darle caña. Yo lo que quiero buscar son más salidas de teatro que tienen más luces luminosas, que me gusta mucho en Nueva Luces York. luminosas. Te gusta que las luces iluminen, ¿no? Sí. Pero cuando están apagadas es una putada porque no se ve nada, claro. Me quedo muy sorprendido con la gente de Nueva York, la verdad. Y para acabar vamos a hacer un look-up del parking mítico de Nueva York, aquí de Times Square, que me gusta mucho y con CineSteel va a quedar. ¿A Chinatown? Para Chinatown. El camión te acaba de joder la vida. Oh, pero está guapo, con el camión. Vale, voy a probar a hacer unas fotillos ahora más sencillas, un poquito más minimalistas, sin tanto movimiento y sin tanta gente. Y vamos a aprovechar algunas luces que hay justo por la noche en el barrio de Chinatown, que ya todo el holgorio y la multitud se ha ido a dormir. Buen momento para tomar unas cuantas fotillos. Vamos a ver.
La verdad que las luces de esta hora son la hostia y como hay muy poca gente, si consigues pillar justo un sujeto en el sitio adecuado, queda cremita. Flashazo y reflectante, espero que quede guay. Y con esto y un bizcocho ya hemos acabado. Vale, pues después de 12 horas caminando por las calles de Nueva York y haciendo fotos, la verdad que el agotamiento es palpable. Tú, pero nadie se lo va a creer que son 12 horas. Soul ha sufrido lo que es grabar un vídeo conmigo, pero las fotos, ¿estás contento? Sí. Han quedado buenas fotillos. Y la cuestión ahora es que vayáis a los comentarios y pongáis cuál es vuestra foto favorita de Soul y cuál es vuestra foto favorita mía. Os voy a dejar nuestros Instagrams en pantalla. Podéis ir a seguir a este señor que se lo ha currado. Y también me podéis seguir a mí si queréis. Mil gracias, Soul, A ti. por aguantarme en este duro día. Viva Nueva York. Viva Nueva York. No vuelvo con Portillo. Tengo más claro el agua. Es que encima hace mucho frío. Mucho frío. Con esta patata. Muy buena patata, por cierto. Así que nada, mil gracias por haber visto el vídeo. Dadle like, suscribíos con el botón rojo que está debajo. Y ahora sí que sí, nos vamos a descansar. Nos vemos en la morgue. Chao, chao. Y recordad que os dejo un enlace en la descripción a CyberGhost VPN por si no lo habéis probado todavía, con una oferta muy especial. Echadle un vistazo.